Bueno, como decía recién Chiti, el presentador no nos dejó nada para decir. Voy a tratar de decir algo de todas maneras, puesto que estamos acá, pero empezar por agradecer que me hayan hecho esta invitación a una jornada que está puesta bajo el título ecuménico tremendo de la derrota del kirchnerismo y los desafíos de la izquierda, pero cuyo pretexto, en el mejor sentido del término, de pretexto, es efectivamente el de presentar esta revista en general, que ha dado en denominarse Ideas de Izquierda, y que a la cual yo le asigno una enorme importancia en varios sentidos. Obviamente solo voy a tener tiempo de hablar de alguno de ellos. Yo creo que esta izquierda, esta revista Ideas de Izquierda, no voy a decir las cosas que dicen en los suplementos culturales, vieron que viene a llenar un vacío. No lo voy a decir porque no me parece legal, pero eso no quiere decir que no haya algo de verdad. En sí decir que esta revista representa una cierta novedad dentro de una larga tradición argentina. Digo una larga tradición porque la izquierda en la Argentina, las diversas izquierdas en la Argentina y por supuesto en el resto del mundo, ahora estamos hablando de nosotros, siempre procuró generar revistas, publicaciones, digo, más allá de los estrictos órganos partidarios, revistas o publicaciones que intentaran interpelar a la sociedad en su conjunto, que intentaran intervenir en la cultura, en el sentido más amplio del término, en los debates político-culturales, también en un sentido amplio, mediante la incorporación de temas, pensamientos, posiciones, incluso estilos literarios específicos de las posiciones estrictamente de izquierda. Esta revista se inscribe en esa larga tradición con, tengo que decirlo, aunque tampoco sea demasiado elegante por formar dos partes, sea nominal, del Consejo de Redacción, con un notable, a mi juicio, en ese contexto, rigor intelectual y político. Y subrayo las dos partes. Ustedes van a encontrar en la revista muy diferentes clases de análisis críticos de la realidad económica, social, política, cultural, por supuesto argentina, latinoamericana y también mundial. Podría mencionar así lo que primero que se me ocurre, los dossiers sobre poder y clases sociales en el campo, sobre la política petrolera, sobre la crisis del capitalismo mundial, sobre, por supuesto, últimamente el tema de las elecciones, en general, sobre todo lo verdaderamente importante, insisto, que ha venido ocurriendo en la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Hay, por supuesto, análisis más de coyuntura, análisis o textos críticos que no son tan de coyuntura, pero siempre, en todos los casos, hay un intento de una proyección, llamémosla teórico-política, que vaya más allá de la
discusión más inmediata. Lo cual no debería ser de extrañarse en una publicación que se reivindica de la izquierda radical, porque el posicionamiento justamente transforma casi en un mandato esa articulación entre la discusión política inmediata y los alcances, llamémoslo, estratégicos que pueden derivarse o inducirse o proyectarse a partir de esa discusión. La revista también incluye, como toda revista intelectual, artículos críticos sobre libros, obras de teatro, fenómenos de la cultura y del arte. Incorpora textos, entrevistas y diálogos hasta ahora de gente como pensadores como Daniel James o Ricardo Antunes, Anwar Said. Pensadores que no necesariamente están alineados de manera estricta con las posiciones más centrales de la revista, lo cual indica también una voluntad de pluralismo en el buen sentido del término, quiere decir, de apertura al debate, por supuesto, dentro de los límites más o menos elásticos de esa posición de izquierda anticapitalista. Ese pluralismo es testimonio de este mismo acto, el hecho de que hemos sentado acá Chipi y yo, que tenemos, no digo posiciones distintas, digo funciones, lugares, ¿cierto? Distintos. Chipi, además de ser un académico y un intelectual, es todos ustedes lo saben, un militante de la izquierda y de un partido en particular. Yo no lo soy, no pertenezco a ningún partido, sí me he alineado desde el principio con los que dieron llamarse la Asamblea de Intelectuales en apoyo al frente de izquierda. Y esta búsqueda de un debate plural es una gran lección, sobre todo en el contexto de los últimos años, en tanto busca, no sin dificultades, no hay por qué ocultarlo, busca ese equilibrio entre la posición militante y la seriedad intelectual a la que yo me refería y que me parece absolutamente imprescindible. Pero insisto, esta búsqueda y estas características de esta revista se inscriben en lo que ya es una larga, respetabilísima, venerable tradición en la izquierda argentina. ¿Cuál sería entonces la novedad? Bueno, en primer lugar, para ir a lo más inmediato, la novedad gráfica, visual, si puedo llamarla así. Es una revista muy atractiva desde el punto de vista gráfico y visual. Eso no es una mera circunstancia, ni es una cuestión decorativa, sino que el diseño de la revista, hasta me animaría a decir, el juego de colores de la revista no es una mera engañifa para los ojos, sino que está al servicio de la temática. Déjenme decir esto, es una revista muy bien escrita. Quiero decir, es una revista que está escrita en buen castellano, y eso es algo que también es una reivindicación que tenemos que levantar. La lengua bien usada para transmitir, no sin complejidad, pero nítidamente las ideas que queremos defender.
Pero la otra gran novedad, tal vez involuntaria, es el contexto. El contexto en que irrumpe hace unos meses esta revista, y del cual ya se habló un poco recién, lo mencionaba el compañero que presentó esta mesa, y que tiene varias aristas que me parece que vale la pena destacar. Ante todo, un notorio crecimiento de la simpatía por las ideas de izquierda, que viene verificándose en muchos terrenos distintos, que tenemos que considerar, por supuesto, con ese mismo rigor de análisis político intelectual que yo decía recién. Quiero decir, no es cuestión de caer en excesivos o desmedidos optimismos, pero sí en reconocer que, sobre todo en este último año, la izquierda ha pasado pruebas realmente muy duras y ha salido, yo diría que más que entusiastamente exitosa de esas pruebas, y en el marco también de una enorme crisis política que está atravesando nuestro país. Una crisis política más, podría decirme alguien, y efectivamente existe en esta crisis política, por un lado, la sensación de una suerte de repetición. Cada tanto en la historia argentina se han dado estos ciclos de mayor o menor entusiasmo de capas amplias de la sociedad argentina por los movimientos, partidos, discursos progresistas, así llamados de izquierda, que intentan reacomodar, recuperar ciertas banderas de la tradición progresista, nacional popular, como quiera llamarse en cada caso. Sistemáticamente, y por distintas razones, porque por supuesto la historia es muy variable y en cada momento esas razones también cambian, sistemáticamente esas expectativas, esas esperanzas, en mayor o menor grado y pasando mayor o menor tiempo, se han visto frustradas. Pero no se trata solamente de la repetición de un ciclo más, porque en esta ocasión me da la impresión de que no hay, por las características con que se viene dando esta crisis, no hay mucho margen para volver a rearmar creíblemente y con expectativas entusiasmantes otro de esos ciclos. Es un momento, por supuesto, no podemos saber lo que va a suceder. No podemos saber lo que va a suceder en el 27 de octubre con exactitud, mucho menos podemos saber lo que va a suceder en los próximos años, en los próximos 2 años en primer lugar, y en los que van a seguir. Pero sí creo que se puede decir hoy, con la fotografía que tenemos, que la crisis es muy fuerte. Que la crisis nos permite, como decía recién, un excesivo margen de maniobra para rearticular por parte de diversos sectores o fracciones de la clase dominante un proyecto creíble, más allá de lo verdadero, un proyecto verosímil y creíble para los próximos años. Hay
la sensación de una suerte de agotamiento de un ciclo que es más que el ciclo de un gobierno o de dos gobiernos con su continuidad interna. Y eso abre una gran discusión y sobre todo la posibilidad en la que se incluye lo que pretendemos hacer con la revista Ideas de Izquierda, de un gran debate a propósito de cómo repensar la lógica de la política argentina, de la cultura argentina en su conjunto y de la cultura política, como se suele decir, de acá en adelante. Desde incluso los sectores más honestamente progresistas del kirchnerismo se nos insiste mucho, aunque cada vez, debo decirlo, con argumentos más tartamudeantes, por así decir, se nos insiste mucho sobre que, bueno, sí, falta, hay que profundizar, conocemos esos enunciados, pero que cualquier cosa que venga va a ser peor. Es decir, se juega a la política de la posible prioridad. Acabo de acuñar un concepto nuevo. Y en nombre de esa posible prioridad se nos convoca al mal menorismo. Quieren que siga acuñando conceptos. Sin dar, por limitaciones obvias que pueden tener desde su propia exposición, sin dar la discusión a fondo, consecuentemente, de si el debate debe, eso que ellos han denominado la batalla cultural, debe darse dentro de los límites de lo mejor y lo peor para esa lógica, o si ya estamos en condiciones de dar una batalla que, por así decir, patee ese tablero y empecemos a discutir realmente en otros términos. Empecemos a discutir si el peronismo y el mal menorismo son realmente dos modelos diferentes y enfrentados o son variantes de una misma lógica que sigue tirando sobre sí misma sin abrir una puerta diferente para la sociedad argentina, para los sectores populares, para la clase trabajadora. No es que desde la revista vamos a transformar nada decisivamente en ese gran debate. No es con una revista como lo vamos a hacer, no es solamente, digo, con una revista, porque por supuesto que ese debate depende del movimiento de la sociedad en su conjunto y depende de las relaciones de fuerza, en lo que no hay por qué renunciar a llamar el desarrollo de la lucha de clases, con todas sus mediaciones, con todas sus formas más directas o más indirectas, con todas incluso sus deformaciones. Es ese desarrollo el que en última instancia va a decidir la cuestión. Pero sí me parece que en el campo de la cultura política, de la cultura general, tenía que existir un órgano como el que representa, intenta representar la revista Ideas de Izquierda como un instrumento más. No hay que temerle a la palabra, al significante, al concepto de instrumento, porque no lo decimos en el sentido instrumental, habitual, que sí es el sentido que tienen los órganos de prensa, los órganos de propaganda, las propias elecciones, los propios partidos políticos para las distintas fracciones
de la burguesía de la clase dominante. Esta revista es un instrumento. Esta revista es una herramienta. Bueno, hay otra revista que se llama herramienta, pero lo digo en el sentido genérico del término. Es una herramienta que puede, y hablo en potencial, porque es una herramienta que está todavía en pleno desarrollo. Es un instrumento que se está abriendo camino, con el cual tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que perfeccionar, tenemos muchos debates que dar todavía. Pero es un instrumento que tiene todas las posibilidades, si sabemos hacerlo, de poner una pica en flanco, como se decía antiguamente, en este verdadero debate cultural, en esta verdadera batalla cultural que es la de transformar la lógica de los debates político-culturales que se están dando en este momento en la Argentina. Patear el tablero, decía yo, en el mejor sentido de empezar a plantear otro tipo de discusión que realmente vaya, como hubiera dicho un clásico, a la raíz de los problemas. Una discusión radical en el sentido etimológico de las palabras. En ese sentido, digo que la revista, y es el mejor sentido posible, digo que la revista es un instrumento, como no habría que tenerle miedo tampoco de decir que las propias elecciones son un instrumento. Que para un frente, un movimiento de izquierda radical, estas elecciones, donde ojalá a ese frente y a ese movimiento le vaya extraordinariamente bien y consiga la mayor cantidad de representantes en el Congreso Nacional o en las legislaturas que sea posible dentro de su actual crecimiento y con las relaciones de fuerza de todas maneras limitadas que tenemos. Ojalá consigamos ese éxito, pero sabemos que no es un fin en sí mismo. Que la diferencia también radical, la diferencia específica de una izquierda que se presenta a elecciones es que esa inclusión parlamentaria, legislativa o lo que fuera es solamente un efecto, un resultado, una consecuencia y no la causa ni el fin en sí mismo de un movimiento que pasa por otro lado, de un desarrollo que pasa por la lucha cotidiana en los lugares de trabajo, en las fábricas, en las universidades, en la presencia permanente de estas ideas de izquierda que en el plano cultural queremos debatir, su presencia permanente en la práctica misma de la lucha social y política. De tal manera que nuestros representantes en el Congreso van a ser un momento más de toda esa lucha, de todo ese movimiento amplio, de la vida real de la lucha de clases. Un momento importantísimo, por supuesto. No es cuestión de negar. Un momento que justamente en la actual relación de fuerzas es absolutamente imprescindible que exista para que exista esa voz, única voz que consecuentemente va a defender los intereses de los trabajadores y los sectores populares en el Congreso. Esa voz tiene que existir, tiene que hacerse escuchar, pero tiene que saber simultáneamente que es una suerte de megáfono para algo mucho más grande, mucho más amplio que está ocurriendo fuera de las paredes del Congreso. De la misma manera, esta revista no es un fin en sí mismo, si me permiten decirlo así. No es una revista que está hecha simplemente por un grupo
de escritores, intelectuales, historiadores, filósofos, sociólogos o artistas, que es por supuesto algo absolutamente legítimo. Lo he hecho muchísimas de esas revistas, y cuando uno hace una revista de esas características, la revista es un fin en sí mismo en la medida en que se propone intervenir en un campo muy específico, que es el campo de la cultura en el sentido estricto y estrecho del término. Presenta un enorme desafío, sobre todo, digo, como gran novedad que aparece, porque no hay otra revista con las mismas características en este momento en la cultura argentina, como gran novedad que aparece y que yo quiero decir que es muy importante que los compañeros que han tomado esto lo hayan hecho de la manera, con la decisión en primer lugar, y del modo en que lo han hecho. Esto no es la primera vez que aparece como proyecto. En realidad, vos recordarás, Chipi, que fue un proyecto que surgió en el contexto de la Asamblea de Intelectuales de Apoyo al Frente de Izquierda, y que por diversas razones, incluidas diferencias internas y tensiones, no hay por qué ocultarlo en esas discusiones, no se pudo hacer en su momento. Bueno, los compañeros recogieron esa experiencia y tomaron la decisión de hacer, casi diría que exactamente la revista que muchos habíamos pensado que tenía que salir de esa asamblea. En la búsqueda de ese equilibrio, no es una palabra que a mí me guste mucho, pero de esa tensión que yo mencionaba recién. En el contexto de la crisis política que está viviendo nuestro país y en el contexto de la crisis enorme que está viviendo en este momento el mundo entero, el mundo capitalista. Una crisis que no habría que minimizar, ante la cual no habría que tener tampoco una posición excesivamente optimista o catastrofista en un sentido positivo. Tampoco sabemos qué puede suceder con esa crisis, pero sí podemos constatar que es una crisis que yo me animaría, aunque suene un poco solemne, a llamar civilizatoria. Estamos viviendo en un mundo realmente horrible para las sociedades en general y muy en particular para los sectores más oprimidos o más marginales o más desprotegidos de este mundo. No vamos a resolver ese problema con una revista. No lo vamos a resolver tampoco en las próximas elecciones. Pero tanto la revista como las elecciones deberían ser un escenario, una caja de resonancia donde también se den esas discusiones. Como decía, la revista está haciendo su camino, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que mejorar, pero hay un lugar más y no un lugar cualquiera desde donde poder empezar a repensar la cultura y la política en la Argentina, y eso no es poca. Bueno, muchas gracias. Compañeros, vengo de estar en una presentación similar a esta de la revista hace pocos días en Mendoza, donde me tocó estar en la mesa de presentación con otro de los compañeros del staff editorial, Hernán Camarero, con otro compañero que no está en el staff, pero por parte de la Asamblea del FIT y que apoya, le gustó mucho la revista, Pablo Bonavera, y con el compañero que es el candidato en Mendoza del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que como quizás todos ustedes sepan, no solo hizo una muy buena elección en las primarias, sino que viene en ascenso en las encuestas electorales
y está disputando la quinta banca en Mendoza, algo que no pensábamos, la quinta banca para diputado nacional en Mendoza, cosa que no pensábamos, y en una experiencia que hicimos en el marco de las jornadas interescuelas de historia, donde había estudiantes de todo el país, y bueno, hicimos una presentación interesante. Y yo, más allá digamos, de cada una de las presentaciones que uno le toca estar y que tienen su singularidad, me quería detener en un problema al comienzo, que es que el título puede llamar la atención de alguien desprevenido, ¿no? Porque en el medio universitario tienden los rivales del marxismo a hacernos la crítica de que somos economicistas, ¿no? Y una crítica habitual a una visión vulgar del marxismo, pero no por ser vulgar deja de estar extendida de otras corrientes de pensamiento, de otras corrientes ideológicas, es que el marxismo no le da importancia a las ideas, que el terreno de las ideas, de las concepciones del mundo, son algo que los marxistas pensaríamos que está directamente determinado por la existencia social. Es decir, transforma nuestra definición en tanto que materialistas en lo que podríamos denominar un materialismo de tipo mecanicista, vulgar, cuando en la tradición y el desarrollo del marxismo como tendencia revolucionaria del movimiento obrero y como corriente de ideas, hemos visto otra dinámica de desarrollo. Es decir, el marxismo nunca expresó que la conciencia política de la clase obrera es un resultado directo, lineal, de su existencia social, sino que su conciencia teórica, su elaboración de su estrategia, su concepción teórica de la realidad, su estrategia política, están determinadas por un proceso de elaboración conceptual que tiene su autonomía relativa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, Marx y Engels fueron el producto de su tiempo, de su época. Sin la lucha del movimiento obrero de su tiempo, Marx y Engels no hubiesen formulado sus teorías, sus ideas, y recordemos que Marx no inventa el comunismo, no inventa el socialismo, sino que se hace comunista él mismo, y recordemos cómo Marx hablaba con admiración en los manuscritos económicos filosóficos de 1844, de cuando los obreros franceses que discutían entre sí cómo subvertir el orden existente, de algún modo prefiguraban el hombre comunista de mañana, ¿no? Decía Marx, que tanto se admiraba de ver a los obreros revolucionarios en acción, pero a la vez es resultado de una elaboración teórica particular, es decir, de una teoría que se construye como teoría crítica, superando los puntos más altos a los que había llegado el pensamiento burgués de su tiempo, ¿no? O sea, Lenin formulaba esta idea de las tres partes y fuentes integrantes del marxismo: la crítica a la filosofía clásica alemana, a la economía política inglesa y al socialismo utópico inglés y francés, ¿no? Esa síntesis que está en el marxismo, que es el resultado de una elaboración particular. Es decir, sin esa elaboración teórica formulada por Marx, la lucha del movimiento obrero hubiese sido en todo este tiempo inmensamente más débil, inmensamente más débil. Lenin va a retomar, tiempo después, su famosa obra, El quehacer, que no estaba destinada a tener la fama que tuvo, que como dice Lenin en una compilación que se llama 12 años, simplemente pretendía resumir la práctica de la corriente izquierdista, la corriente que se agrupaba en la revista La Chispa durante algunos años en su disputa con las corrientes denominadas economistas o economicistas dentro del marxismo ruso. En El quehacer, Lenin explica muy bien cómo la conciencia espontánea de la clase obrera, la lucha que entabla casi reactivamente por ser menos explotada, por lograr los mejores salarios, las mejores condiciones de trabajo contra sus patrones, no llega directamente a la conciencia por sí misma, esa lucha, ese enfrentamiento espontáneo, a la idea que hay que derrocar al régimen capitalista, ¿está bien? Esa lucha espontánea llega a lo que todo obrero quiere, simplemente por ser obrero, es que le paguen lo más posible
y trabajar la menor cantidad de horas posible, ¿está bien? Eso cualquier trabajador, aún el que tenga conciencia de derecha, etcétera, más o menos con eso tiende a estar de acuerdo, es decir, tiene que ser muy subordinado a la patronal para decir cómo me gusta en vez de 8 horas trabajar 10 y que me paguen menos salario. Es decir, hay casos, no los descarto, pero son raros, más bien no es eso lo que se da. Ahora, de ahí, de esa dinámica, de esa tendencia, nos llega la idea de que hay que destruir el Estado capitalista y reemplazarlo por un nuevo tipo de Estado que exprese el gobierno de los trabajadores y que se plantee ir a una sociedad sin clases. Esta estrategia, que es la base del marxismo, la lucha por la dictadura del proletariado, por el gobierno de los trabajadores, como medio hacia la conquista de una sociedad sin explotación, sin Estado, sin dinero, hacia una sociedad comunista que abra y que sea a la vez expresión de un nuevo horizonte civilizatorio de la humanidad, es el resultado de una elaboración teórica particular, ¿no? Y a la vez los medios de la lucha política, transformar la lucha de clases, que tiene formas iniciales, la reivindicación salarial, contra los despidos por condiciones de trabajo, en una lucha contra el régimen político, en una lucha política abierta contra la dominación de la burguesía. Y la estrategia, la forma en que esa lucha debe desempeñarse para triunfar. Entonces, nosotros, si seguimos lo mejor de la tradición del marxismo revolucionario, bueno, tenemos que darle una prioridad enorme a la elaboración de nuestras ideas. Desde ya, nuestras ideas no están en el aire. Como decía ese gran filósofo marxista Antonio Labriola, ¿no? Para reforzar su punto de vista materialista, decía que las ideas no caen del cielo. Es decir, podemos entender por qué en un estado de la vida social, en una estructura de clases de la sociedad, se piensa el mundo de una forma y por qué en otra estructura de clases de la sociedad se piensa el mundo de otra forma. Y nosotros estamos condicionados también por nuestro tiempo histórico. Pero también está nuestra decisión de intervenir en el terreno del debate ideológico. Y la revista Ideas de Izquierda, de algún modo, pretende fundamentar, en algunos casos, planteos que sin ese fundamento pueden sonar a consigna vacía o a eslogan que está por ahí, pero que no tiene un sustento por detrás que hace que lo nuestro sea un planteo verdaderamente serio. Y en esto es algo en lo que la revista intenta entrar. No porque no existan esas elaboraciones, sino porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque esas elaboraciones y esos debates, esos planteos, se transformen en parte de la agenda de la discusión, en parte de lo que se debate en el mundo intelectual. Y el mundo intelectual tiene su autonomía relativa, sus lugares de circulación de ideas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros intentamos intervenir ahí, como bien decía Eduardo, como un medio para intervenir en el debate de ideas. Y esto lo hacemos después de una década de kirchnerismo, donde en particular, a partir del año 2008, la acción de los intelectuales para el gobierno fue muy importante. Es decir, hay gobiernos donde la intelectualidad más habitual en las ciencias sociales no es relevante a la hora de transmitir sus sentidos comunes, de crear ideologías, puntos de vista. Es decir, Menem era, por ejemplo, antipopular en la Facultad de Ciencias Sociales, pero era popular entre los economistas. Es decir, el credo neoliberal de los 90 era repartido como un mantra en la Facultad de Ciencias Económicas, donde todavía predomina como doctrina oficial, a pesar de todas las crisis que tiene, la crisis capitalista y todo. Bueno, el mundo de las ciencias sociales, aunque la economía es una ciencia social, pese a lo que muchos economistas creen, que es como una técnica de gestión realmente, el menemismo no contaba con una adhesión fuerte. Sí, en parte, la alianza, donde se coaguló una parte, se juntaron lo que podríamos llamar la tradición social liberal con la tradición nacional y popular de la intelectualidad local, o parte de eso, que afluyó en el Paso primero y después en la alianza más en general, y el kirchnerismo primero logró un consenso pasivo de una parte de la intelectualidad, y en el 2008, luego del conflicto con las patronales agrarias, logró construir un cierto movimiento en una capa de la intelectualidad que se fascinó de alguna manera por el kirchnerismo. Y dio algunas de las muestras de cierta vitalidad que el kirchnerismo tuvo en ese momento. ¿Para qué negarlo? Logró aglutinar, dio parte del movimiento.
con una operación político-ideológica hábil de Kirchner, que fue tratar de cubrir su flanco izquierdo. Es decir, y en esa operación construyó lo que ahora actualmente se llama el relato. ¿Está bien? Un relato. Un relato que embellecía la trayectoria de los Kirchner, que embellecía el carácter político de su coalición. Y enfatizo esto de coalición porque frecuentemente se reduce el término kirchnerismo al ala progresista del kirchnerismo. Y el kirchnerismo es una coalición de al menos, muy esquemáticamente dicho esto, tres sectores fundamentales. El peronismo conservador tradicional, que es el factor de gobierno, en realidad los que tienen el poder en las provincias, en las intendencias, la mayoría de los diputados y senadores. La burocracia sindical, Moyano durante mucho tiempo disciplinando y ahora en medio de una fragmentación, pero con lo peor de la burocracia sindical alineada con el gobierno, Gerardo Martínez, Cavalieri, Lescano, etcétera, etcétera. Es decir, que estén con ganas de pasarse a más, sabiendo que se ubican, nos quita que hoy son parte de Caló, Piñanelli, etcétera. Y el sector progresista, ¿no?, que se alineó con el gobierno. De esa coalición nos presentaban como si todo era el sector progresista y al gobierno le cubrían efectivamente el flanco izquierdo. Es decir, habiendo los Kirchner leído que tenían que hacer concesiones para lograr eso. No en el vacío, porque efectivamente los Kirchner, si no hubieran hecho concesiones al movimiento obrero, a ciertas demandas populares, no se hubiesen podido sostener ni logrado la legitimidad que consiguieron en ese momento. Dicho sea de paso, parte de esto pudieron hacerlo por una situación económica que le permitía jugar ese papel de arbitraje entre las clases y entre las propias fracciones de la clase dominante. ¿Está bien? Donde aún aquellos que se levantaban y protestaban, como los capitales de las patronales agrarias, los ojeros, para sintetizarlo, ganaban fortuna. Es decir, aún con represiones, lo que ha ganado las patronales agrarias en esta década ha sido inconmensurable, es decir, una fortuna enorme, difícil de calcular. Está en una parte importante de los 80.000 millones de dólares que se han fugado en los últimos 4 años, están entre las ganancias del gran capital agrario. Entonces, para nosotros es fundamental intervenir en ese debate, porque ante el agotamiento del ciclo kirchnerista deviene desde las clases dominantes un intento de salida. Y esto lo tenemos que ver, no es que las clases dominantes dicen, bueno, se van los Kirchner, ellos vienen repensando qué hacer. Es decir, cómo ahora ir hacia una configuración del mapa político más a la derecha de lo que estaba. Es decir, quitándole a las gestualidades de los Kirchner, corriéndolas, esas gestualidades, y poniendo un gobierno que tenga un discurso más apaciblemente pro-empresario, de conciliación, etcétera, etcétera. Porque siempre sabemos que el discurso del consenso, el discurso del diálogo, es el discurso de los que dominan. Es decir, los que dominan no quieren que haya confrontación, porque efectivamente es la confrontación la que puede terminar con sus privilegios. Por eso el consenso del diálogo, el consenso, que todos tengamos nuestra parte. Efectivamente, yo soy un gran millonario, quiero el consenso con el sistema social que me permite a mí tener millones mientras nosotros pasa nada. ¿Se entiende? Entonces, el discurso de mera gestión, con el cual se presenta más. Entonces, para esa línea de transición, es una línea que fija agenda. Y si ustedes ven, en la campaña electoral ellos están tratando de fijar agenda. Lo hicieron con el tema de la llamada seguridad y seguridad, con el tema de que no hay otra que seguir pagándole a los fondos buitres, de la entrega a la Chevron, y así podríamos seguir con un listado temático que es la agenda de la clase dominante. Y entonces en ese movimiento, ¿qué estamos viendo? El kirchnerismo, después de la derrota electoral, casi sin haber hecho campaña con agenda propia, temas, problemas, etcétera, programa, toma como propia gran parte de esa agenda de la derecha. Y el candidato Martín Insaurral le reclama la baja de la imputabilidad. Acá en la provincia de Buenos Aires ponen a un jefe de escuadrones de la muerte como Granado al frente del Ministerio de Seguridad con su receta de meta policía, prefecto y gendarme por todos lados, más cámaras de 24 horas que transforman toda la sociedad en una suerte de prisión a cielo abierto. La entrega de Chevron, sostenida con represión, con balas de plomo y gases en Neuquén, pese a que el 70% de la población está en contra. Votan todos juntos la apertura del canje a los fondos buitres.
hoy en un reportaje en la radio me decían, ¿qué pasa que no hay debate? Y si solo tienen acuerdo en los temas fundamentales, una suerte de nuevo gran acuerdo nacional, gran consenso nacional sobre una salida a la derecha, donde el kirchnerismo asume que se le acabó el ciclo y se recuesta para tratar de lograr gobernabilidad en lo que en algún momento había denostado en su discurso, que es el pejotismo. No sé si han observado en las entrevistas que viene dando Cristina un giro discursivo sutil, pero que implica un posicionamiento político, que es su reivindicación de la organicidad, ¿no? Cristina Fernández muchas veces había sostenido que ella era peronista pero no pejotista, y ahora dice siempre fuimos orgánicos. Dice la verdad, porque Cristina y Néstor fueron menemistas cuando se dieron los indultos, y el recuerdo de los 30.000 desaparecidos no los asqueó cuando fueron los indultos como para irse al Partido Justicialista. Se quedaron en el bloque menemista. Cuando se privatizó todo, no solo no se fueron, sino que fueron actores importantes en la privatización del petróleo, siendo Oscar Parrilli, santacruceño, miembro, de Neuquén, pero alineado centralmente con los Kirchner, uno de los pocos que está en su misma función durante 10 años, miembro informante de la privatización de YPF en el año 1992. Y los Kirchner festejando que de ahí conseguían las regalías para Santa Cruz. Y Cristina votándole la reelección en el 94 en la Asamblea Constituyente. Entonces, está diciendo parte de la verdad. Cristina ahora. Es más cierto lo que dice que lo que decía antes. Pero no deja de ser un síntoma político. Es decir, la gobernabilidad donde la ve en ese aparato de gobernadores feudales, de valores del conurbano, que es a lo que está entregando, digamos, esta supuesta década, en el gesto de impulsarlo a Scioli organizando el Consejo Nacional Justicialista, en la política de darle el control de las policías a los intendentes. Es decir, estamos hablando de cómo esto va a ser utilizado contra las luchas populares, en prepararse como garantía del ajuste. Todos estos despliegues también pueden ser vistos simplemente como un problema policial, simplemente mano dura, pero me parece que tenemos que darle una vuelta de tuerca, porque en realidad hay una ligazón entre este despliegue de fuerzas represivas del Estado con la excusa de la seguridad e inseguridad y los ataques que se preparan contra los trabajadores y los sectores populares. Ya el despliegue del ejército con Berni a la cabeza en Santa Cruz nos anticipa parte de lo que esta gente está pensando. Reforzar con gendarmería, con prefectura, multiplicar los policías, empezar de a poquito a decir el ejército también lo hacemos entrar, etc. Es como el gobierno se prepara en estos 2 años que quedan a actuar frente a las reacciones del movimiento de masa contra los ataques económicos y políticos que reciban. El presupuesto 2014 tiene mucho dibujo, pero marca una orientación. Más para el pago de deuda externa, menos para salarios docentes, estatales, etc. Y eso lo podemos repetir al interior de cada provincia. Entonces, esto es un elemento muy importante, porque la clase dominante, cuando dice una transición pacífica, no se refiere a no darle palo a los de abajo. Se refiere a mantener cierto grado de gobernabilidad que le permita hacer un recambio de su personal político sin tener enormes turbulencias que la lucha de clases se le desmadre. Eso es lo que ellos están pensando. Y tiene juego y opciones. Massa y un rejuntado Cualunque, por llamarlo de alguna forma, es una de las opciones. Un hombre de la embajada norteamericana, amigo de todas las grandes patronales, un hombre que ha vivido en los negociados inmobiliarios en Tigre, con buenas relaciones con todos los grandes empresarios, muchos de los cuales viven ahí, ¿no? En Nordelta, en los barrios privados de la zona norte de Buenos Aires. Tiene la otra opción, que es la gobernabilidad del propio PJ, Scioli un gobernador, tiene la opción de una interna entre esos dos. Todo eso es para las clases dominantes opciones que están discutiendo. Tiene una tercera, un Cobos, Cobos con Bonfatti. Ahora ya se dice que Wiener va de gobernador de Santa Fe de vuelta y que a Bonfatti lo mete de vice de Cobos para ir a alguna alianza de ese tipo en el radicalismo, se van a interna, el pan-radicalismo, que en el problema agrario están a la derecha del kirchnerismo y les diría del peronismo en general. No hay nadie más urgente
consejera que Lilita Carrió, que es parte de esa alianza para radical, porque ella dice que hay una interna contra Cobo, o el mismo Cobo, digo, el positivo en ese momento fue a favor de las patronales agrarias, no fue por izquierda, ese no positivo justamente. Esas son las opciones de los de arriba. Ahora, lo que nosotros estamos fijando es, primero, un debate de ideas contra todas las visiones que da la derecha, contra todos los sentidos comunes que intenta imponer, y que cuentan con enormes aparatos de difusión culturales, los medios de la televisión, la radio, lo que hablan miles y miles de periodistas todo el día, sus revistas, etcétera, etcétera. Contra eso nosotros estamos teniendo un dique, primero para tener de dónde confrontar. Para cuando ellos dicen, y Eduardo mencionaba muy bien, no hay más propietarios agrarios, bueno, nosotros decimos, ¿cómo no? Mirá, son tantos, hacen tanto, etcétera. Cuando ellos dicen, ¿cómo saquearon a Chevron? Demostrable con los números, como está demostrado en el número 2, que Chevron en 5 años recupera el total de su inversión y tiene 30 años de ganancia neta. O sea que saqueo no es una palabra que nosotros tiramos al viento, sino que es la realidad del acuerdo que han firmado. 30 años de ganancia regalada para la Chevron, con el agravante de hacerse con el método del fracking de la fractura hidráulica y planteando que hay modelos de energía alternativa que se podrían desarrollar a esto, es decir, que no es el único camino que a caer en las manos de la Chevron como ellos nos quieren convencer. Con la discusión sobre el mismo pago de la deuda, donde el mito del desendeudamiento, bueno, se ha caído completamente. Y las patronales que tienen una devaluación saben que eso implica más pesos, porque si el peso pierde en relación al dólar, una porción mayor de la riqueza nacional tiene que ir destinada al pago de deuda. Es decir, menos a salud, a educación, a vivienda, más al pago de deuda. Y esa es la salida que quiere la patronal. Y la que está empezando a hacer el gobierno, porque, como bien había dicho un chiste, un kirchnerista, dice que este es el único país donde cuando se evalúa se dice no vamos a devaluar. Pues se está devaluando este año mucho. Y dicen no vamos a devaluar en una devaluación importante que hay este año ya, del poder de compra del peso. Y aparte, la caída del poder de compra del salario, ¿no? Entonces, en esa agenda, digo, nosotros debatimos con la derecha, debatimos con un sector progresista del kirchnerismo que está profundamente alicaído, es decir, que está viviendo una gran frustración política, es decir, lo disfracen como lo disfracen, es un movimiento en decadencia, es decir, no están sus causas cuáles son. Es decir, ahora tienen que brindar su intelecto para defender entregarse a la Chevron, para defender que todos sus funcionarios se hayan enriquecido, para defender a un represor como Melania frente del ejército, para defender el proyecto X, para defender la continuidad de la precarización laboral, para defender estar entregado a burócratas como Gerardo Martínez que fueron botones de la dictadura. Es decir, hay gente alicaída, es decir, el sector progresista del kirchnerismo. Ya antes decían, descolgamos el cuadro de Videla, ahora pusieron a Milán. Recuperamos Repsol, entregarte la Chevron. Es decir, se ha caído mucho de eso y también queda que cuando uno ve las cuestiones estructurales, bueno, todos esos supuestos grandes cambios quedan enormemente minimizados cuando uno lo contrasta con la realidad, la cifra del trabajo en negro, la dependencia energética, con 15.000 millones de dólares que se están gastando este año, el déficit de 3 millones de viviendas populares, donde se ha construido como nunca para la especulación inmobiliaria. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? 40% digo, de trabajo directamente en negro y mucho más en condiciones de precarización, 75% de los jubilados que cobran la mínima, los fondos del ANSES usados para pagar deuda y subsidiar al empresario y no para pagar ni siquiera los juicios de la Corte. Ya no digo una actualización automática del 82% como la que proponemos nosotros, y así podríamos seguir la lista. Entonces, el dato de la emergencia de frente izquierda es importante porque muestra que no hay solo el plan de la derecha, sino que por abajo hay un proceso en la clase trabajadora, en la juventud, que no quiere esa salida, sino que quiere otra salida. Más allá de que, obviamente, muchos de los que han votado a Massa y otras variantes por el estilo no es que quieren una salida por derecha. Entran en la demagogia que hacen candidatos de derecha. Por ejemplo, muchos obreros votaron a Massa porque levantó una consigna donde corrió por izquierda del gobierno que fue en el impuesto al salario. Y una parte de los obreros votaron o les entra esta política de un hombre simpático que más o menos muestra gestión, etc. Le entra en las ideas de la clase dominante. Ahora, cuando no hay solo eso, hay otro polo, y esa es la importancia que tiene el desempeño del frente de izquierda. Es decir, que en ese mapa político aparece visualizada una salida que dice lo contrario, que tocarle los bolsillos a los capitalistas, hay que avanzar sobre la propiedad de los grandes monopolios, no hay que pagar la deuda, hay que plantearse otra salida estratégica que es la lucha por un gobierno de los trabajadores. Y esto es muy significativo políticamente.
Y doblemente significativo porque se hace a partir de un peso militante que la izquierda ha venido incrementando en los últimos años. Es decir, no es simplemente que nos presentamos a elecciones y ocupamos un espacio vacío, que cualquiera que se hubiera presentado hubiese estado ahí. No, es decir, siempre hay movimientos objetivos de las cosas, digamos, pero hay una construcción subjetiva. Es decir, el peso del movimiento sindical excede, es previo al peso electoral. Ya el discurso de los kirchneristas, la izquierda está solo a la pared, es un discurso falso. No se sustentaba en la realidad de la lucha de clases del propio periodo kirchnerista. Lo que hizo primero la elección del 2011 visualizarlo en parte. Pero ellos trataron de disimularlo. La operación ideológica del Milagro para Altamira, en el sentido que ellos decían, eso no, fue gracias a las redes sociales, fue un acierto de Rial, también fue la habilidad de Rial, nos salvó a los izquierdistas, fue negar esa presencia y esa realidad militante de la izquierda. Como si la lucha contra la tercerización ferroviaria que culminó en el asesinato de Mariano Ferreira no hubiese tenido mucha más significancia que lo de Rial, o la lucha de Trump, o la pelea por la aparición con vida de Jorge Julio López, o tantas una lucha en la cual hemos participado, es decir, en estos años. Es decir, eso es lo que ellos trataban de ocultar. Y ahora no lo pueden decir, porque van a decir, está lleno de milagros todo el país. Desde Jujuy hasta Neuquén está lleno de cosas milagrosas. Francisco bendijo a los troscos desde la Santa Sede. No pueden decir. Si no pueden ocultar la presencia política militar de izquierda. Y eso no es que nos tranquiliza a ellos. Un tipo que hace editoriales en Joden Clarín, hijo de Tato Bores, Alejandro Borenstein, cuando todos de algún modo decían, Milagro para Altamira, decía, sí, ahora les cae muy simpático, pero esperá que tengan el 10%, vas a ver que no los queremos más. Y tiene razón, yo creo que estaba bien lo que dice, porque el tipo pertenece a la clase media alta, acomodada, pequeña burguesía que le entra las ideas de la derecha, etc., que les gusta Macri en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente nosotros le vamos a caer simpáticos. El peso de la izquierda no es una cosa que nosotros vamos a crear, crecer evolutivamente y la clase dominante no le preocupa. La clase dominante le jode con la izquierda, una izquierda anticapitalista, antiimperialista, que se plantea la revolución socialista, no es algo que le guste. Y que esas ideas crezcan y resultan simpáticas para la población, o para una franja de la población. No resulta simpático. Ya a Raúl Godoy en Neuquén, por haber estado en la lucha de la Quebró, fue que hizo una campaña de estigmatización. Preventivamente, pero no tanto, porque es parte de un proceso de lucha de clase. En la ciudad de Buenos Aires, Macri está alargando una campaña fascista, y el término o fascistizoide contra el término legal, donde es una campaña furibunda todo el tiempo para tratar de que los usuarios terminen linchando a los delegados, en particular a de la línea B, que es donde están propagando el audio de Ricardo Lara. Una campaña que estamos enfrentando de forma militante, pero que se mezcla en la campaña electoral. Pero es parte de lo que quiere la derecha y lo que va a querer hacer en todos lados. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de que cuando decimos, mire, el poder económico que hizo el golpe de genocida es el que está hoy, esa gente no es que se volvió humanitaria. ¿Está bien? Esa gente cuando decidió barrer con lo que Balbini y sus amigos llamaban la guerrilla fabril y en cada gran fábrica de la Argentina poner un campo de concentración para eliminar a todo el activismo obrero combativo, opinaba, como decía Alphonse Thiers en la Comuna de París, después de asesinar 30.000 comuneros, que se habían sacado la revolución de encima por una generación. Esa era la fría opinión de la clase dominante. Y ahora ellos sufren que están viendo que hay una nueva generación que empieza a surgir en la fábrica, que les corta la Panamericana, que les hace huelga, que les echa a los burócratas sindicales, que crea una militancia obrera en la fábrica. Dato difícil de capturar para los analistas electorales de la burguesía, pero que nosotros hemos visto con mucha satisfacción, porque hasta ahora como venía, el obrero votaba, el delegado de izquierda, porque era luchador, honesto, pero exageras mucho vos en tus ideas. No estaba tan malo del gobierno. Es el que obraba con obrero de base en una fábrica que votaba un delegado combativo. Por ahí te votaba por él. Y ahora cambió. Decenas de trabajadores en varias fábricas militaron activamente la campaña Frente de Izquierda. La militaron activamente, convencieron a sus compañeros, se organizaron en reuniones, en asambleas, y ahora están haciendo lo propio en esta elección general. Ahora, sin esas ideas, esa fuerza militante está desarmada. Entonces, nosotros le tenemos que dar enorme importancia a que este camino emprendido con la revista
que es un camino, una exploración, si se quiere. No es que tenemos un modelo claro de qué revista queremos repetir, estamos tratando de ver y si entra y no, y mejorar, y cambiar, y ver qué aportes hay. Y sin una elaboración constante y mejorar todavía todo lo que está, etcétera, no mirando conformistamente lo hecho, etcétera, porque la tarea es importante, digamos. Nosotros tenemos que tratar de elaborar lo mejor que podemos para mostrar que podemos dar una respuesta a todas las crisis nacionales, a sus problemas estructurales de una manera superior a la que lo plantea la clase dominante y ganar la conciencia política, la conciencia de los trabajadores en ese planteo. Entonces, no es un desafío menor, ¿está bien? No es un desafío menor. Que todavía tenemos que conseguirlo. Digamos, hemos logrado, la revista es una cierta referencia, se compra en los kioscos, mucha gente la lee, muchos kirchneristas la leen. Yo conozco un montón de kirchneristas que la leen y dicen, está bien, ustedes entran en el debate de ideas, y me parece bueno eso porque hay gente que apoya el kirchnerismo por izquierda y esa gente que se desencanta, nosotros no queremos que se vaya a la casa nada más, queremos convencerlos, sobre todo los trabajadores, que se ilusionaron, etcétera, nacen a la vida política. Queremos convencerlos de que hay algo grande que se puede hacer de la izquierda y que la revolución social es algo grande que podemos hacer. Y en el debate, entonces, la revista entra en un punto muy importante. Lástima, por un día no tuvimos la nueva que sale mañana, el número 4, donde hay un excelente artículo de Eduardo, no lo digo porque esté acá, pero opino sobre la relación entre la crítica que hacemos a la forma burguesa de representación política y por qué a la vez damos batalla en el terreno de la selección. Bueno, pero entre estos distintos tópicos yo quería señalar una última cuestión que me parece relevante ligado a esto. Efectivamente, para nosotros, si conseguimos banca en estas elecciones, son un medio, ¿no? Son un medio para construir una fuerza militante real de decenas de miles, estructurada en las fábricas, en las facultades, en los colegios, en todos los movimientos de lucha, que se plantea la lucha por el poder de los trabajadores. Yo, un poco provocativamente, en algunas charlas digo, miren, si Alfonso Guerra decía que cambiaba 10.000 militantes por un minuto de televisión, o sea, se sacaba de encima 10.000 militantes por un minuto de televisión, yo digo, les cambio 10.000 militantes por todos los diputados que podamos sacar, o sea, ¿no? Regalen los diputados, no entremos al Parlamento, pero tengamos una fuerza con 10.000 militantes bien estructurada. Digo provocativamente porque ahora estamos tratando de conseguir diputados, pero con esa lógica. Es decir, ningún diputado solo en el Parlamento puede cambiar nada. Digamos, tiene importancia política justamente cuando se basa en una fuerza militante, cuando articula con la lucha de los sindicatos, de los trabajadores, de los estudiantes, cuando tiene capacidad de movilizar. Lo que te pregunta también el periodismo, ¿y ustedes en la Cámara con quién van a articular? Y con nadie, son todos nosotros, ¿para qué vamos a articular? Necesitamos articular una gente, que la gente se movilice y luche por eso. Ahora, si alguno después millones de las calles no me dicen, fantástico, y quiere votar la agenda del frente izquierda, perfecto. Pero no es eso. Y es así, 3, 4. Nosotros, obviamente, sería una victoria política entrar al Parlamento Nacional y hay varios distritos donde estamos dando esa pelea. Creemos que nos podemos plantear el objetivo de que haya algún diputado de izquierda en el Parlamento Nacional y entrar a varias legislaturas locales. Estamos peleando en varios lugares, no sabemos. Para nosotros un diputado ya sería una victoria de esta elección. Un diputado ya en el Parlamento Nacional sería una victoria por la izquierda entre una voz. 2, una victoria un poco más grande, 3 más, 4 más, 5 más, no sabemos. ¿Está bien? Vamos a disputar en varios lugares. Pero sabiendo esto, teniendo claro que nuestra lógica no es el avance evolutivo parlamentario de la izquierda, sino que el avance parlamentario de la izquierda está para intervenir en estas grandes crisis nacionales que se van a dar. Porque estamos en el medio también de una crisis capitalista internacional que no tiene salida, con un gobierno norteamericano paralizado el mismo, ahora creo que lo van a disciplinar a la derecha de los republicanos, pero que han creado un despiole bárbaro, con Europa sin salida, totalmente fragmentada, con un incremento brutal en la desigualdad. Fíjense ustedes cómo se grafica Hollywood del mundo. Acaban de estrenar una película, Elysium, que yo lo que pasa nunca en las charlas, siempre en las clases cuento las películas y después la gente se enoja porque cuento el final, pero no importa, lo voy a decir metafóricamente sin contar el final. Es mala parte de la película, no hace falta que la vean, pero lo que es interesante es cómo muestra el planeta Tierra totalmente devastado, con la gente que vive como en los barrios más miserables, y por el contrario los que se van a una suerte de country en el espacio, y que tienen todo, ¿no? Es para hacerle la campaña electoral a favor del sistema médico de Obama, de la reforma de salud, la película, pero se grafica en el mundo así. Es decir, el mundo
capitalista es un poco exagerada la realidad del country con el asentamiento al lado. Es un poco exagerado. Pero eso es lo que ellos se grafican como la cultura del capitalismo. Bueno, nosotros aspiramos a otra resolución civilizatoria de esta crisis, sistémica si se quiere. Pero para eso necesitamos una fuerza militante. Y eso es lo que le tenemos de alguna forma que transmitir a los compañeros que nos van a votar, que están apoyando la campaña electoral. Dar la batalla, porque es importante, es muy relevante que podamos lograr esa presencia en la vida política nacional, pero teniendo convicción de ese objetivo estratégico, de la necesidad de construir ese gran partido revolucionario de la clase trabajadora como objetivo. Antes del 2011, la revista El Estadista, una revista que leemos muy poquito, que escriben unos cuantos politólogos, algunos kirchneristas, otros de oposición, toda la carrera de ciencia política, ¿no? Todos más o menos conocidos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hacía un mapa de las fuerzas políticas argentinas y no estaba la extrema izquierda. No estaba la extrema izquierda, no estaba el PO, no estábamos nosotros el PT, no estaba nadie. Terminaba en Proyecto Sur, el Pino Solana. Bueno, hoy eso ha cambiado en los años esta parte. Nadie puede dejar de hacer un mapa político de la Argentina y la extrema izquierda es la cuarta fuerza más votada nacionalmente. Los sondeos nos dan el 14% en Mendoza. Los compañeros del PO vienen de sacar arriba un 20% del distrito capital en Salta. Ganamos los centros estudiantes en la UBA. Acabamos de volver a ganar la interna de PepsiCo en la alimentación con el 60 y pico % de los votos. Subimos un 8% contra la burocracia dada. Volvimos a ganar jabón federal recién. Es decir, de las PASO hasta ahora lo que ha habido es un fortalecimiento, porque obviamente el gobierno se corrió más a la derecha. Entonces un sector que lo votó a Insaurralde para parar la derecha, bueno, parar a la derecha con la política de la derecha no se para a la derecha, se hace la política de la derecha. Entonces ese argumento de algunos kirchneristas les pega, dice, yo no voy a votar por la edad de imputabilidad. Gente que confiaba que el gobierno no iba a hacer eso y dice, yo no voy a votar por eso, ustedes no sé, pero bueno, ustedes por la edad de imputabilidad no van a votar, por la baja de la imputabilidad. Es cierto, no vamos a votar eso. Entonces, yo digo, eso explica en parte estos movimientos que estamos viendo. ¿Qué alcance tendrán? No tenemos la menor idea. Es decir, hay imponderables, no sabemos si va a repercutir la enfermedad de la presidenta o no, creo que no va a tener mucha importancia en el resultado electoral, pero no sé, esperar y ver. No tenemos que ser triunfalistas al cohete, sabemos la pelea que tenemos que dar. Entonces digo, en ese objetivo, en esta disputa, y terminando para dejar paso a las preguntas o intervenciones que quieran hacer compañeros, yo creo y le doy una importancia muy relevante a que aún pequeño en relación a los medios que ellos tienen, hayamos podido constituir un polo de debate en el terreno intelectual. Muy relevante. Uno de los puntos más débiles que tuvo el MAS en la década de los 80 es no haberle prestado importancia a este terreno, no haberle dado importancia al terreno del debate de la cultura, que además tenía mucha influencia política. Pero al debate, tratar de ganar el corazón de parte de la intelectualidad es muy relevante para nosotros. Digo, el corazón en el buen sentido, el convencer con nuestras ideas. Y obvio, no es solo que estén bien formuladas y argumentadas. Hay tendencias sociales que son más fuertes que lo que uno pueda decir. Y uno a veces está solo, no porque se equivoque en lo que diga, sino porque el resto no quiere escuchar lo que uno dice. ¿Está bien? Cuando la gente decía, yo no sabía lo que pasaba en la dictadura, tenía las tanquetas del ejército llevando a la gente, no quería ver lo que estaba pasando. Son tendencias sociales, todavía no lo saben, no es así. Ahora, es nuestra obligación entrar en el debate, entrar, insisto, mejorar los argumentos, tratar de incidir intelectualmente, y por eso creo la importancia que tiene haber salido la revista, que se consolide, que se desarrolle, bueno, y que continúe en este camino de experimentación que estamos emprendiendo y que personalmente muy contento de poder hacerlo con compañeros como Eduardo, como Hernán Camarero, Fernando Exison y mis compañeros de militancia, Fernando Rosso, Paula Varela y Juan Dalmazo, otros compañeros que escriben permanentemente en la revista y que sostienen el trabajo para que efectivamente la revista pueda materializarse y bueno, que llegue a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, compañeros. En algún lado yo quería escribir que el marxismo, en el campo específico de la elaboración teórica, es un modo de producción de conocimiento crítico. Y conocimiento crítico quiere decir
algo que parte de la realidad pero que vuelve sobre ella para conocerla de otra manera de cómo puede conocerla la percepción inmediata, los sentidos comunes, los dogmas, los recetarios, incluso políticos, incluso muchas veces de la izquierda. Hay mucha izquierda que tiene recetas y que cree que puede andar por ahí repitiendo esas recetas y que tiene los problemas resueltos. No es el propósito de la revista, no puede ser como intento de verdadera elaboración teórica, de creación teórica y política. Aunque pueda parecer idealista, pero me escudo en todo lo que ya explicó Chipy a propósito de esa relación y sus bases materiales y la especificidad. La palabra creación a mí me gusta mucho. Muchas veces se suele repetir una famosa frase que se le atribuye apócrifamente a Maquiavelo, una famosa definición que dice: la política es el arte de lo posible. Entonces, por supuesto, las clases dominantes o incluso los sectores que sin tener especial interés en defender las posiciones de la clase dominante se resignan a ese posibilismo o a ese peronismo que yo decía ahora. Ponen el acento en esa definición sobre la palabra posible. Pero uno podría poner el acento sobre la palabra arte, que implica efectivamente creación de lo posible. Y eso también en el terreno teórico. Eso es lo que decía Chipy que hizo Marx. No salir, por supuesto, de la nada. Marx no inventó, no cayó de Marte con una teoría elaborada. Se basó en todas estas cosas que mencionó Chipy, para no mencionar la filosofía de Hegel, y toda la historia de la filosofía de la cual Marx conocía abundantemente y en profundidad desde los presocráticos en adelante, para no hablar de las teorías económicas, sociales. Hizo algo diferente con eso. Entonces, eso es exactamente lo que significa, por ejemplo, la famosa tesis 11. Hay chicas que llevaban en la remera la tesis 11. También muchas veces andamos por ahí repitiendo esa tesis, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata ahora es de transformarlo, pensando que con eso hemos explicado algo, ¿no? Cuando esa tesis es una cosa bien compleja. En primer lugar, en la número 11 y hay 10 anteriores, de las cuales esta tesis onceava es un corolario ultra condensado, ¿no es cierto? Hay que conocer las 10 anteriores para darse cuenta hasta qué punto la capacidad increíble de síntesis de ese actor, que se llama Marx, ha logrado en un par de frases condensar una elaboración complejísima que viene así. De todas maneras, con toda seguridad, que con eso Marx no quiere decir que no hay que pensar más, que no hay que interpretar más, que no hay que hacer más filosofía o la ciencia social que corresponda y tirar todo eso por la borda en nombre de qué cosa, una especie de espontaneísmo salvajemente transformador. ¿De qué? ¿En qué dirección? ¿Sobre la base de qué análisis de lo que puede transformarse inmediatamente, de lo que tendrá que esperar a más largo plazo y cómo articular esas cosas? Por supuesto que no es eso lo que dice. Está diciendo Marx algo mucho más radical, que es que la transformación del mundo, en primer lugar, es una condición del conocimiento, cosa que tampoco inventó Marx, sino que es lo que viene haciendo desde siempre el conocimiento, no solamente el científico, solo que tuvo que venir Marx a poner eso en evidencia, a ser consciente eso que la modernidad burguesa pretendía mantener por separado. Que la transformación de las realidades entonces es una condición del conocimiento y que ese conocimiento inspirado por la transformación de la realidad, además, vuelve sobre ella
¿sí? Porque también es realidad nuestra vinculación, llamémosla simbólico-cultural, con lo real. Entonces, transformar esa vinculación, hacer la crítica de las ideologías dominantes, dar la discusión al menos, interrogar críticamente, empezar a preguntar por qué se dice eso, es una manera de contribuir a la transformación de la realidad. Y es una manera de la izquierda, no solamente de la izquierda, pero por supuesto que no solamente de la izquierda, pero la izquierda produce ese conocimiento crítico de una manera radicalmente diferente. Hubo una época en que se podía decir, aún desde una posición de izquierda, qué sé yo, en la Europa del primer tercio del siglo XX, por ejemplo, que había muy profundas, malas, pero muy profundas y sutiles, inteligentes ideas de derecha. Eso no existe más. La derecha hoy, sobre todo en este país, no elabora ideas, no elabora teoría. Es el pensamiento, si se lo puede llamar así, de la derecha, sí es una colección de lugares comunes, de repeticiones, de sentidos comunes, de fragmentos de ideología repetidos hasta el hartazgo, como decía Chiqui, por los miles de medios de comunicación que tienen, y el único recurso que tienen es efectivamente la machaconería y la insistencia sobre lo mismo. Entonces, también elaborar críticamente, incorporando todo lo que nos sirva dentro de ese modo de producción de conocimiento, seguir elaborando la teoría marxista, las teorías de izquierda, no es solamente un arma eficaz para combatir a la derecha, sino que es un instrumento, Chiqui decía, civilizatorio. Es darle ideas al mundo, a un mundo que cada vez tiene menos, y que si no somos nosotros los que las elaboramos, no lo va a hacer. Pronto no lo va a hacer. Así que me adhiero a la importancia, que en ese sentido, si se quiere, restringido, pero no por eso que no ocupe cierto lugar decisivo en el campo, podría tener, ojalá que así sea, el ulterior desarrollo de una revista como la de Ideas. Gracias. Como es, invitamos a todas y a todos, obviamente que ya hablamos que para nosotros es un medio en un fin, pero es un medio importante, de acá el 27 de octubre, que nos acompañe en la militancia y acá en La Plata, por lograr acompañar a Ana Signori como concejal y poder llegar a la legislatura bonaerense, al Parlamento Nacional, que sería una victoria política de la izquierda que los trabajadores, cuento una anécdota, en muchas fábricas decían, y los días de compañeros de izquierda, estamos mejor para enfrentar a la patronal después de las primarias. Y creo que si podemos